Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día, sábado 27 de agosto del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la Europlaza, aquí en la capital del estado. Y bueno, atrás de mí la pista de patinaje, que es un lugar donde sus niños pueden venir a divertirse, y en esta plaza pues el lugar está lleno de restaurantes, de comida rápida, de cafés, donde usted puede disfrutar, ¿no? Y pasar un rato alegre con su familia mientras sus hijos disfrutan además de la pista de patinaje, ¿no? Y bueno, en este esfuerzo de televisión pública y de acuerdo a los estudios que hemos realizado, con la información que se vierte en relación a esa postura que pues el día de ayer los diputados tuvieron a expresar, ¿no? O sea, nosotros cuestionamos con la intención de que usted accese a una información que primeramente no encuentra en cualquier parte y que además, o sea, se toma con mucha seriedad, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, observamos, para tomar como referencia, observando lo que es la Carta Democrática y la declaración de esta, y antes, pues todos los problemas que hemos vivido en México, de la hambruna, la guerra contra la delincuencia, la ingobernabilidad que existe, y que en Tabasco poco a poco ha ido creciendo, y que ha llegado al punto de pues que las personas realizan autotutela, que aplican justicia punitiva, que no hay mediación de ninguna autoridad, que por supuesto eso es inseguridad, y la inseguridad es ingobernabilidad, y que nuestros representantes pues estén de una u otra manera evadiendo la responsabilidad cuando no exigen al mandatario estatal cumpla con sus obligaciones, porque eso lo vamos a mostrar en un momento más, después de un estudio profundo que he hecho de la Constitución, de la ley, del artículo 51 y de la comprensión porque acuérdense que la intención aquí es aprender junto con usted, y acuérdense que en el capítulo segundo nos dice que facultades y obligaciones del gobernador, una cosa son las facultades y otra cosa son las obligaciones, y el gobernador tiene facultades y tiene obligaciones que los diputados por supuesto deben de conocer al dedillo y deben de exigir que cumpla con las obligaciones cuando no está cumpliendo. Ahora bien, cuando nosotros nos basamos en la Asamblea General de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y observamos la Carta Democrática Interamericana, y vemos el primer considerando, nos dice: considerando que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa. ¿Cuál es la democracia representativa? Pues es el tener personas electas, por ejemplo, entre los diputados o los diputados electos y los gobiernos, ¿sí? Además de que también los ministros pues tienen su forma de elección, pero para el caso son electos, ¿verdad? Entonces, y son electos porque participan los diputados en esa selección además. Pero bueno, y los diputados los representan. Ahí es la democracia representativa. Pero cuando nosotros observamos que ellos no están de acuerdo en su gran mayoría y consideran innecesario que acuda a explicar al Congreso el gobernador del estado ante tanta problemática que se enfrenta en Tabasco, estamos diciendo de que no están cumpliendo con su trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pertenecemos a la Organización de Estados Americanos, y uno de los primeros considerando para crear la Carta Democrática Interamericana es que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención. Entonces, si nosotros no estamos solicitando asesoría a la OEA, si no estamos
solicitando que vengan a apoyarnos para poder recuperar la institucionalidad que se está perdiendo por estas actitudes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que solicitar a nuestros diputados que actúen como deben de actuar, de acuerdo a la ley. Y entonces cuando nosotros lo cuestionamos en relación a que el gobernador vaya al Congreso, entregue el informe y dirija el mensaje que le pide el artículo 51, o que lo obliga, mejor dicho, el artículo 51, que tiene que realizar, los diputados lo único que tienen que hacer es exigirlo. ¿Por qué? Porque si es ante esa autoridad donde el gobernador del estado tiene que mostrar el respeto a los ciudadanos, porque son nuestros representantes populares, pues es donde se tiene que escuchar la voz de respuesta ante tanta problemática social. El informe, ¿qué encierra el informe? El informe encierra los programas que se han aplicado en el gobierno y que se supone que benefician a la sociedad. Si hay programas que se están aplicando, por ejemplo, en seguridad pública, entonces, ¿por qué hay inseguridad? Porque los programas no están funcionando. Y citando otro ejemplo, si hay 1 millón de personas en Tabasco que tienen dificultad para accesar a la comida, entonces quiere decir que los programas de desarrollo social no están funcionando. Y si observamos así otros rubros, educación, ¿verdad?, entre otros, nos damos cuenta que hay problemas serios, ¿sí? Porque lejos de abonar el magisterio, en este caso el CENTE, a que todo esto se logre, como nos lo dice la Carta Democrática, pero lo único que hace es dañar derechos de terceros y malinformar a la gente que para el caso le están negando el acceso del derecho a la verdad. Y ellos mismos están provocando la privatización. Ya eso ya lo aclaramos de la educación. Comprobado, porque en las zonas donde está la gente, ahí hay problemas. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Vamos a lo que es, aunque es un tema serio, porque es ingobernabilidad y se promueve la ingobernabilidad por la imagen que se muestra de que no logra el Estado poder resolver problemas con el propio, o sea, en el propio ius imperium, en el propio derecho de Estado, no se logra resolver los problemas entre ellos. O sea, los conflictos no son tan grandes con los ciudadanos, aunque los ciudadanos somos los que sufrimos las consecuencias de los malos actos de los gobernantes, ¿verdad?, sino entre ellos mismos, organizados por ellos mismos. Porque al final de cuentas, el gobernador es jefe del secretario de Educación, y el secretario de Educación es jefe de los maestros, digamos, porque es el que le marca, mire, por aquí tiene que ser, la educación se va a ir por aquí, y esta va a ser la línea que va a seguir. Entonces son sus jefes. Entonces, el problema que hay en México más grave es un conflicto entre los mismos representantes del ius imperium, o sea, entre servidores públicos, ¿verdad?, que nosotros, como ciudadanos, no tenemos por qué vernos afectados con ese conflicto que se genera. Pero bueno, revisando el capítulo 2 de las facultades y obligaciones del gobernador en una amplia comprensión, porque ya lo hemos explicado, ya dijimos, no, sí, el gobernador tiene aquí la facultad de nombrar apoderado para toda clase de asuntos dentro o fuera del Estado, ¿verdad? Esta es la condición política del Estado libre y soberano de Tabasco, y bueno, es del 2016, de febrero del 2016, digamos que en este sentido está autorizada. Además, las constituciones no son para andarle cambiando la esencia, para que sepa, porque es la base de donde partimos, son los logros, ¿verdad?, que se obtuvieron con tanta gente muerta, pues, con tanta sangre derramada. O sea, estos son los logros de la sangre derramada por esos héroes que nos dieron patria, ¿sí? Por eso debemos de exigir que la autoridad se apegue a estos principios, ¿verdad?, que para acaso es respetar el Estado de Derecho, es gobernabilidad y es democracia. Cuando nosotros vemos esta fracción cuarta del artículo 51 del capítulo 2 de las facultades y obligaciones del gobernador, es una facultad, o sea, está facultado para nombrar apoderados para toda clase de asuntos dentro o fuera del Estado, ¿verdad? Pero cuando observamos la fracción 17, esa ya es una obligación, o sea, está obligado, o sea, no por su facultad, ¿verdad?, va a evadir su obligación,
porque no está facultado para evadir su obligación, ¿sí? Tiene la facultad como gobernador, vuelvo a repetir, de nombrar apoderado para toda clase de asuntos dentro o fuera del Estado. Por supuesto que viendo las condiciones en que se encuentra el Estado y observando la fracción 17, que nos dice presentar un informe escrito al Congreso del Estado el segundo domingo del mes de noviembre de cada año de su ejercicio constitucional, en el que manifieste el Estado General que guarde la administración pública del Estado, salvo el último año del ejercicio, cuando dicho informe se presentará el tercer domingo del mes de agosto, en sesión extraordinaria del Congreso. Al presentar su informe, están hablando del gobernador, el gobernador del Estado podrá además dirigir al Pleno un mensaje alusivo. En todo caso, el presidente del Congreso, en términos generales y concisos, realizará la intervención que corresponde. Entonces, esta es una obligación que, debido a las circunstancias nada atenuantes en materia de seguridad que vive el Estado y de acusaciones de desvío de recursos, de falta de aplicaciones serias de programas, y las iniciativas que ha presentado contraria a derecho y que están en controversia constitucional, o en acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser una justificación de la oposición en el Estado, pero que más sin embargo, pues no se ha tenido respuesta y que está dañando el Estado de Derecho, ¿sí? Pero además de eso, las iniciativas que está presentando para resolver la seguridad, pues no resuelve. Entonces es necesario que acuda al Congreso a explicar, porque si nosotros vemos, por ejemplo, la permanente, quienes opinan de que en su mayoría que no es necesario que vaya y que no tiene por qué acudir si las cosas se pueden resolver de otra manera, pues son 6 diputados los que acudieron ayer, que estuvieron ahí presentes en la reunión, ¿verdad? Entonces no son todos los diputados en sí son 35. Entonces 6 diputados están hablando y diciendo y tienen la voz del Congreso y están diciendo desde la permanente que pues no es necesario que vaya, ¿no? Pero a ver, los 35 diputados que escuchen al gobernador, ¿verdad? Que vaya el gobernador al Congreso, que entregue su informe y que cumpla con la ley, con su obligación, porque si no cumple con su obligación jamás lograremos la democracia ni la composición de esta, porque estamos en la plena descomposición, estamos en tiranocracia. Entonces es necesario que se retorne a los principios legales y que el gobernador cumpla con su obligación, porque una cosa, insisto y repito para que nos quede claro, porque ese es el tema de este día, que una cosa son las facultades y otra cosa son las obligaciones, pero no puede ejercer sus facultades, ¿verdad?, omitiendo sus obligaciones. O sea, está facultado para hacer tal o cual cosa, pero no contrario a sus obligaciones, ¿verdad? Por eso yo le decía también ayer, yo me basaba en exposición de motivos, y decía, es que no se basan en exposición de motivos y se apegan a la fracción 4 y dice, nombrar apoderados para toda clase de asuntos dentro o fuera del Estado. Ahí me basaba yo, y no es que esté equivocado, es que ya en un estudio profundo y viéndose más amplio, ¿verdad? O con mayor envergadura en la búsqueda del conocimiento, nos damos cuenta que la fracción 17 del artículo 51 es una obligación y la fracción 4 del mismo artículo es una facultad. Entonces, no puede ejercer su facultad o no puede estar facultado para evadir sus obligaciones, menos cuando se trata de otro poder, cuando se trata de 35 diputados que representan la voz de todos los tabasqueños y que la gran mayoría está viviendo problemas serios de inseguridad y que constantemente está escuchando señalamientos de que hay desvío de recursos, que las cosas no se están haciendo bien, que la Auditoría Superior de la Federación está con observaciones para el Estado de Tabasco y que
podría denunciar y que tienen problemas, entonces necesitamos una explicación, pero una explicación que reciban los 35 diputados, no los 6 que forman la Junta de Coordinación Política, la permanente, ¿sí? Ni los que forman la Junta de Coordinación Política, no necesitamos que el Pleno, porque 6 personas están decidiendo por 35, por supuesto que están facultados para poder dar opinión, pero están violentando los derechos de sus otros compañeros, porque entonces si ellos seis están diciendo, con la excepción de Morena, que no es necesario que venga el gobernador o que hay que estudiar bien el caso para opinar, o sea, no hay que estudiar mucho el caso, hay ingobernabilidad, y ellos son las personas responsables para exigir al gobernador que explique por qué el problema en Tabasco de inseguridad no se resuelve y por qué el problema de la gente, ¿verdad?, está perjudicando y está obligando a la sociedad mexicana radicada en el estado de Tabasco que acuda a escuelas particulares a llevar a sus hijos para su educación, cuando existe un recurso que se está recibiendo anualmente por parte de la Federación para que lo apliquen en educación, y que hay problemas serios de señalamiento, que hay desvío de esos recursos en materia de educación. Entonces, ¿cómo es posible que se esté permitiendo una protesta, ¿verdad?, que esté diciéndose que está privatizando la educación en el gobierno y que la mera hora es provocada tanto por el gobierno al tolerar tanta industria de reclamación y por los mismos maestros que reclaman, ¿sí? Porque obligan a la sociedad, los que estamos obligados somos los padres de familia a llevar a nuestros hijos a una escuela particular. Por supuesto que eso genera más gasto, pero tenemos la seguridad de que ahí no van a andar con paros. Entonces hacen los paros para obligarnos a irnos ahí, no se cumple con la obligación, porque no se está dando la educación como se debe de dar, como está plasmado aquí en la Constitución como un derecho humano, ¿sí? O sea, no está cumpliendo con su obligación, y esa es otra obligación que no está cumpliendo. Pero cuando observamos, repito, el capítulo 2 de las facultades y obligaciones del gobernador, estamos viendo que abusa de sus facultades para evadir sus responsabilidades o su obligación, ¿sí? Está facultado para nombrar apoderados, pero no para dejar de cumplir con sus obligaciones cuando los problemas son serios en materia de seguridad. Y luego, si la Carta Democrática Interamericana nos dice que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa, y si no acude el gobernador a explicar a las personas que nos representan, que para acaso son los legisladores, entonces, pues por eso es que no alcanzamos ni la estabilidad, ni la paz, ¿verdad?, ni el desarrollo del estado de Tabasco, porque Arturo Núñez Jiménez se ha constituido en autoritario, en tirano, y está de una forma leguleya, apegándose a fracciones que son facultades, evadiendo su responsabilidad. Entonces, para que vea usted que lo que aquí le hemos dicho, de que evaden su responsabilidad, es cierto, y de que son leguleyos también es cierto, ¿sí? Pero, ¿por qué me di yo cuenta? Porque estoy estudiando la ley, ¿sí? Y cada día, por supuesto, estoy revisando más, y estoy revisando la Carta Democrática Interamericana, y estoy revisando los derechos humanos universales, y estoy revisando las diversas leyes que surgen, ¿verdad?, para poder saber qué es lo que deben de hacer nuestras autoridades, y no están haciendo lo correcto, ¿sí? Entonces, si ellos no hacen lo correcto, si el gobernante hace lo correcto y los diputados toleran que no hagan lo correcto, no tenemos representatividad y no estamos en una democracia representativa. Primeramente, para poder regresar al gobierno de los mejores o poder accesar al gobierno de los mejores, tenemos que regresar a esa democracia representativa, o sea, que se respete la representación que tenemos como ciudadanos en el Congreso, ¿verdad?, y que respete el Estado de Derecho del gobernador, y que los diputados exijan, los 35, ¿verdad?, no 6 diputados, los 35, que exijan al gobernador, vaya ahí e informe, ¿verdad?,
y explique, ¿sí?, por qué la problemática en Tabasco no se resuelve cuando está recibiendo más de 43,000 millones de pesos para aplicarlo cada año. ¿A qué se debe? Porque el dinero está llegando, ¿verdad? Y luego está acusado el gobierno de desvío de recursos o tiene observaciones, ¿sí?, de dinero que no aparece, ¿sí? Y el OCDE está diciendo en sus observaciones, está entregando a los diputados cuentas que los diputados observan están excedidas con costos, o con sobrecostos, pues, o cosas pagadas a muy altos precios, cuando la ciudadanía lo paga, como ya aquí le hemos puesto como ejemplo, a un precio, ellos lo pagan 10 veces más caro. Eso no puede ser. Entonces, ese es el problema serio que enfrentamos en Tabasco y se tiene que resolver. Esta explicación que le acabo de dar está interesante y ojalá y a usted le pueda servir para comprender mucho más lo que aquí hemos estado explicando, ¿no? Entonces, la democracia representativa se logra cuando el gobernador cumple con sus obligaciones y respeta al poder legislativo. Si no lo respeta y se basa en una facultad que tiene y no cumple con sus obligaciones, entonces no hay democracia representativa. O sea, los diputados nomás están cobrando ahí y no están haciendo su trabajo, ¿sí? Ahora, con la otra cosa que se habla de la comunicación, de que va a tener el sistema de comunicación, una administración propia, eso es confrontar a las corporaciones policíacas y confrontar a los órganos, pues, al órgano que para el caso es la Fiscalía General del Estado, ¿no? Y ya eso ya le dijimos. Y va a haber exceso de orejas, y los orejas son espías, ¿verdad? Gente que violenta la ley, pues, en muchas de las ocasiones, ¿no? Entonces, ¿para qué acrecentar el problema, pues? Si se puede resolver solamente con no aprobar esa iniciativa, ¿no? Pero bueno, ojalá y los diputados comiencen a exigir que el gobernante en turno, Arturo Núñez Jiménez, cumpla con su obligación que le marca la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, porque de lo contrario, lo que van a obligar es o a que haya una intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Porque también están pendientes de que no se violenten nuestros derechos, o, en su defecto, pues, solicitar asesoría. Puede solicitar el Estado mexicano asesoría para el Estado de Tabasco, ¿verdad?, a la Organización de Estados Americanos, ¿verdad?, para que acudan a Tabasco a asesorar y se cumpla con la democracia y se cumpla con la ley, ¿verdad?, de acuerdo a las peticiones que nosotros como ciudadanos también hagamos, ¿no? Pero nuestros representantes deben de tener el informe que dé el gobernador, ¿verdad?, en sus manos, primeramente, y luego deben de dirigir el gobernador un mensaje, ¿verdad?, al Pleno, para que el Pleno se entere cómo se están atacando los problemas, ¿sí? Y no tan solo 6 diputados, ¿verdad?, que después andan quejando que no le llegó la información a tiempo y que a las comisiones no le llega a tiempo la información y todo ese tipo de cosas que ha sucedido en el Congreso sucede, ¿no? Para evitarlo, necesita el gobernador ir al Pleno y explicar cuál es la problemática en Tabasco y por qué no se ha resuelto cuando está aplicando más de 43,000 millones de pesos en el presupuesto anual. Entonces, vamos a pasar a otro tema. Aquí hay un anuncio que me pidieron diera a conocer y con mucho gusto y por supuesto placer cuando vemos que es la búsqueda de la recuperación de las personas y de sacarlos de esa esclavitud en la que caen cuando pues se dedican a beber, ¿no? Y aquí dice, te preguntan, ¿quieres dejar de beber? Ven, te ayudamos, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, junto al Kinder Gabriela Mistral, Colonia 17 de Julio, Nacajuca, Tabasco. Y nos explican, aquí no hay terapia de injuria, ni terapia de golpes, se hace por amor a Dios, es para hombres y mujeres, no hay encierro ni cuotas obligatorias. Bueno, pues ahí está, para aquellas personas que tengan algún familiar
que puedan canalizarlo a este lugar para que le ayuden y bueno, si quiere dejar de beber, porque esa es la invitación que le están haciendo aquí y es el anuncio que me pidieron pasara y con mucho gusto lo hago. El día de ayer, cuando hablaba de las actitudes wiri-wiri de los diputados, me refería a los cubanos. Y me refería a los cubanos porque, como extranjeros, porque aquellos que hoy gobiernan en Cuba mantienen en esclavitud a los cubanos, que para acaso son nuestros hermanos, por supuesto, pero aquellos que mantienen en esclavitud a los cubanos, que son los que gobiernan, que son autoritarios, que ni siquiera acceso a internet le permiten, ¿verdad? A esa gente es a la que me refiero, para que quede claro, ¿verdad? Porque no se trata tampoco de violentar ningún derecho, ¿verdad? Ni de menospreciar a nadie, pero simplemente decir que aquí estamos en México y que nuestras autoridades no están actuando como deben de actuar, ¿sí? Y hay que hacer referencia cuando se actúa así, porque Cuba, desde el punto de vista jurídico, es un país esclavizado, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a revisar la ley, son esclavos, ¿sí? Por eso cuando vienen aquí alcanzan esas libertades, pero libertades que los diputados con su actitud nos están haciendo perder, ¿sí? Y no podemos permitirlo nosotros como mexicanos bien paridos. Tenemos que decirle que dejen de hacer o dejen de actuar de la forma en que lo están haciendo, porque perjudican la sana convivencia, la paz social y rompen el Estado de Derecho. Porque ¿cómo es posible, verdad, que hay un artículo en la Constitución que el gobernador del Estado no esté cumpliendo con su obligación y ellos digan que no es necesario que acuda, cuando los problemas son serios en Tabasco? ¿Cómo es posible? Revisando la ley orgánica de los municipios del Estado, que habíamos dejado pendiente, y una disculpa, en serio, pero hay veces los temas son tan interesantes, ¿verdad? Que vaya, tenemos que dejar a un lado la lectura de la ley orgánica de los municipios, que hemos estado dándole lectura constantemente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la tercera fracción del artículo 71 nos dice que los titulares de la dependencia, coordinadores, organismos paramunicipales y demás a que se refiere el párrafo anterior, podrá ser nombrado y removido libremente por el presidente municipal, con la excepción contempladas en la presente ley y en los respectivos acuerdos de creación, cuando se trate de la coordinación que en su caso apruebe el cabildo para atender y regular lo relacionado con los fraccionamientos industriales. El presidente municipal podrá establecer oficinas en las villas y poblados que estime conveniente para que la ciudadanía pueda realizar gestiones en relación con los servicios públicos que presenta el ayuntamiento. El presidente municipal podrá crear en las colonias de la ciudad que estime necesario módulos para la atención de los ciudadanos en relación con los servicios públicos a cargo del municipio. En el reglamento correspondiente deberá señalarse las funciones que tendrán esas oficinas o módulos a que se refiere los párrafos que anteceden. Asimismo, podrán otorgarle la denominación que corresponda atendiendo su organización administrativa. Ese es el artículo. Estamos concluyendo aquí la lectura del artículo 71, ¿verdad?, de la ley orgánica de los municipios del Estado de Tabasco. Entonces, para cumplir con esa responsabilidad que yo mismo me hice, ¿no?, de estarle dando lectura y secuencia a las leyes, ¿no? Espero que de veras sea de beneficio lo que estamos aquí dándole lectura, porque pues es un trabajo que hacemos con mucho gusto, ¿no?, para poder informarnos más sobre esas facultades y obligaciones que tienen las autoridades, y en este caso estamos hablando del presidente municipal, ¿no? Y recordando las constituciones, por ejemplo, la que hemos también estado dándole lectura, para poder hacer comparativos, como aquí ya le dijimos anteriormente, y poder ver lo que anteriormente pasaba, que ahora no pasa, y que no pasa porque nos beneficia, o no pasa y nos perjudica, ¿verdad? Porque también para eso sirve el estudio de esta Constitución de 1825 del 5 de febrero, ¿no? Y por ejemplo, ya en el capítulo 5 del Poder Legislativo nos decía en ese tiempo esta Constitución, en la sección primera de los diputados del Congreso, dice que el Poder Legislativo del Estado residirá en el Congreso
que se compondrá de todos los diputados elegidos popularmente en la forma que queda prevenida en el capítulo 4, o sea, en el capítulo anterior que dimos lectura, ¿no? Y luego, es el artículo 52, el artículo 53 nos dice que los diputados se renovarán por mitad cada año, debiendo salir primero el menor número de los primeros nombrados y en lo sucesivo los más antiguos. O sea, antes, fíjese, antes no se hacían elecciones y los diputados duraban 3 años en el cargo. Y como ahora no, o sea, ahora ya pueden ser reelectos, ¿no? Y también en ese tiempo lo eran, pero fíjese cómo lo dicen aquí. Por ejemplo, el artículo 54 nos dice que no podrán volver a ser elegidos, sino mediante 2 años, por lo menos. O sea, elegidos, sino mediando 2 años por lo menos. O sea, pasando 2 años de haber dejado el encargo, podían ser elegidos nuevamente. Sí, o sea, no inmediatamente, porque duraban 2 años los diputados. ¿Sí? Pero ahora ya pueden ser reelegidos o reelectos. Luego aquí el artículo 55 nos dice, durante el tiempo de su legislatura, no podrán admitir para sí ni solicitar para otros empleo alguno de nombramientos de gobierno. Ahorita es lo que más hacen. Allá recomiendan a su familia, o sea, así le hacen, ¿verdad? Entonces, y lo digo porque muchas personas han denunciado y denuncian constantemente la existencia de esa influencia de los diputados, ¿no? O sea, hay influencia de los diputados, ¿sí? Entonces, bueno, pero son así de influyentes, ya ganan dinero, le pagamos bien y bueno, ya, o sea, se vuelven hasta intocables en algunos casos, ¿no? Aunque no se preocupan por exigir cumpla el gobernador con sus obligaciones, que para el caso también es obligación exigir, y si no lo hacen, no están cumpliendo con sus obligaciones los diputados. Por eso aquí dijimos, ¿verdad? O nos damos la oportunidad de decirle que están actuando como wiriwiris, ¿verdad? Y luego cuando te empiezan a decir una cosa y luego te dicen otra, oiga, pues sí, ¿a favor de qué estás? ¿De que se recupere el Estado de Derecho? ¿De que se recupere la democracia? ¿Verdad? ¿De que haya respeto a las leyes? ¿De que cumpla el gobernador? ¿O estás en contra? ¿Verdad? Porque así como se muestran en contra. Entonces, por eso es que hablamos de esa manera, ¿no? Bueno, y para continuar también con, hasta ahí vamos a dar la lectura, ¿verdad? Ya dejamos en claro cómo nos ilustra y qué podemos aprender aquí, lo que nos quedamos en el artículo 54, pero nos vamos a pasar a la condición política de los Estados Unidos mexicanos en el artículo 27, que a las letras nos dice en la fracción 4 del párrafo 11, nos dice que las sociedades mercantiles por acción podrán ser propietarias de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión que sea necesario para el cumplimiento de su objeto. Es la Carta Magna, el artículo 27 de la Carta Magna. En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales. O sea, las sociedades mercantiles están limitadas. Eso es lo que nos dice esta fracción. De esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a dice, en ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que las respectivas equivalentes a 25 veces los límites señalados en la fracción 15 de este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades a efectos de que la tierra propiedad de la sociedad no excedan en relación con los socios los límites de la pequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual correspondiente a terrenos rústicos será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades. La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción. Y eso para que nos demos cuenta que todo está previsto en la Constitución como obligaciones de todos. Entonces, si nosotros cumplimos, porque se genera un presupuesto que tiene acceso el gobierno a este presupuesto para gastarlo,
pues tenemos que exigirles cumplan con sus responsabilidades. Eso es todo. Y por supuesto que nuestros representantes tienen que hacerlo, y lo van a hacer. Si no lo hacen por cumplir con sus obligaciones, nosotros se lo tenemos que exigir en esa democracia participativa a la que nos invita la Carta Democrática. O sea, si nosotros lo exigimos, ellos tienen que cumplirlo, porque estamos exigiendo cumpla con sus obligaciones, ¿verdad? Pero bueno sería que ellos mismos, ¿verdad?, de mutuo propio lo hicieran, porque además es su obligación. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.